Muy buenas, querida guardia pretoriana. Vamos con las conclusiones de ese videoinforme, de esa partida contra altos elfos, ¿de acuerdo? No me voy a meter tanto en las listas, aunque comente cosas a lo largo de las conclusiones sobre algún detalle, a lo mejor de alguna unidad y demás. Vamos a empezar un poco por la mesa y el despliegue. Yo creo que ahí lo hice bien, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, como se dice en el videoinforme, le llevaba bastante tiempo sin jugar, ¿vale? El jugador de altos elfos. Y esto es como todo, sobre todo en movimientos, en colocación y demás, se cometen muchos despistes cuando no estás rodado, ¿de acuerdo? Eso lo primero, ¿vale? Hay que ser justos y eso es así y es algo que, bueno, que evidentemente juega a mi favor. En la selección de lado creo que hice muy bien, porque tal como estaba la mesa, me daba le encerraba a él, con el tipo de army que llevaba, lo encerraba entre dos impasables y el bosque del centro. Por lo tanto, no le daba muchas opciones de despliegue, ya que si se abría demasiado para evitar los impasables, su ejército perdía bastante consistencia, sobre todo los lanzavirotes por colocación, todo iba a tener casi coberturas, entonces creo que lo hice bastante bien. Tenía yo también una colina donde podía repetir cargas con muchas cosas, teniendo yo muchísimo más rango que él para zonearle y demás, ¿vale? Entonces creo que ahí ya le gané bastante en la partida porque lo arrinconé mucho en la zona central, porque las zonas laterales estaban muy obstaculizadas por los impasables. Y la verdad es que eso jugó muy a mi favor, ya que todo tenía coberturas y era un mapa que a él realmente pues, le venía bastante mal. Voy a intentar analizar ahora un poquito lo de lo que hacéis aquí, como lo tratáis aquí, del análisis flanco ganador, perdedor, etcétera, etcétera, ¿vale? Por decirlo así, yo opté por un centro, ¿vale? Un poco inusual, que es el centro con el Doomlord y los dos olvidados. Normalmente pondría el bloque de guerreros, pero con el bosque en el centro, los dos olvidados iban a tener coberturas, ¿vale? Durante las fases de disparo y demás, por lo tanto estaban más resguardados y la ventaja que me daba es que podía, dados los objetivos que teníamos, que eran los 2 puntos, me permitía maniobrar un poco hacia donde yo quisiera, más avanzada la partida y sobre todo asentarme a una distancia interesante de cargas sin que él o él pudiéndome cargar a mí, pero arriesgándose en el bosque a perder impasibilidad con sus bloques, que es lo que a él le podría hacerse quedar una primera ronda o una segunda ronda contra mí. Por lo tanto, la amenaza por dentro de una unidad como los olvidados, que son impasibles, impasibles, indesmoralizables, es un riesgo muy alto. Primero, porque puedes no matarlo y te quedas sin impasibilidad si yo te hago más a ti, por lo tanto es un riesgo muy alto. Y segundo, que puedes matar a un olvidado, pero te vas a quedar en el bosque donde te carga el Doomlord, te carga cualquier cosita tonta que te haga un poco por el flanco, te haga tal, y no vas a tener impasibilidad. Por lo tanto, es perder ese bloque de maestros, es arriesgar un bloque grande a no tener esa impasibilidad, ¿vale? Por lo tanto, eso jugaba a mi favor y vi muy interesante hacer un centro diferente, pero con los dos olvidados que iban a molestar mucho por ahí, porque una vez llegados a buena distancia de carga, como ellos pueden cargar en ese arco, tenían todas las cargas prácticamente a su disposición, ¿vale? Además, me venía bien para tapar al Doomlord con coberturas, como toda la partida, como visteis. Y luego el flanco fuerte podríamos considerar que es el de los guerreros con el príncipe demonio, ¿de acuerdo? La ventaja que tenían los guerreros es que con el demonio a la derecha iba a tener mucho margen de maniobra, porque el demonio podía zonear también a su príncipe, ¿de acuerdo? Y además el impasable que había en la zona de despliegue por la derecha vamos, a mi derecha, ese impasable que había, me iba a salvaguardar de cargas por el flanco no deseadas. Además, el hecho de que tuviera arma a 2 manos, con campeón y todo, ya es de por sí algo que iba a echar para atrás a su príncipe de cargar ahí, porque habría salido rebotado, aunque hubiese cargado por un flanco. Yo creo que llevarte 4 a 6 toñas de fuerza 6
no quieres llevártelo, ¿vale? Es muy arriesgado porque ya estás yendo solo a la chapa de especiales. Y al príncipe demonio porque me permitía colarme por detrás de sus filas y condicionar mucho el movimiento de su príncipe. Y colarme por detrás de sus filas resguardado en ese impasable me daba la oportunidad de ponerme detrás, lanzar a lo mejor los hechizos que puede lanzar el príncipe demonio que no necesitan línea de visión y molestar muchísimo y colarme por detrás de sus líneas. ¿De acuerdo? Por lo tanto era una preocupación muy buena. Y por la izquierda sería mi flanco débil, un flanco en el que el otro impasable a él también le molestaba mucho. Yo tenía unidades muy rápidas, con mucho rango de carga, y yo tenía la redirectora de los perros para poder utilizarla. Entonces, usando ahí la quimera para flanquear todo lo posible, para crear un peligro y que fuese algo que tuviera que llamar la atención en llegado el momento, como así hizo, y llevarse el daño que podían haberse llevado otras miniaturas. Un carro para zonear bien, para controlar ese flanco, que a mí no se me colara, que no avanzara a gusto y demás. Y de bisagra, De bisagra... voy a poner aquí que me dé un poquito más de luz. De bisagra... esa unidad de caballeros también con mucho rango de zoneo a 20 y capaz de apoyar cualquier cosa, un centro o un flanco, ¿vale? Con ese arma a 2 manos, con lighting reflexes y demás, es una buena chapa para que no sufriera demasiada distancia y esa amenaza para poder ir cerrando por el otro lado y controlar mucho luego el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Vale, es el planteamiento de despliegues, que creo que me fue bastante bien por cómo transcurrió la partida. Y luego creo que tuve siempre un poco la voz cantante. A él le fastidió demasiado que tuviera yo tantas coberturas. Todo iba con coberturas ligeras, largas, alguna cobertura pesada y demás. Y eso, claro, a sus lanzavirotes hermanas, arqueros, le venía muy mal. Y el bosque en el centro le condicionaba muchísimo para no poder presionar todo lo a gusto que hubiese querido con los maestros de la espada, que era realmente la unidad que a mí me preocupaba porque es la que podía bajar las cosas. Lo que pasa es que tal las listas que llevaban no era una unidad que me preocupara en exceso, porque llegado el momento los Forsaken son muy sacrificables y siempre van a pegar, por lo tanto es prácticamente asegurarte que bajas mucho esa unidad hasta convertirla en algo completamente inasumible. Vamos, perdón, para convertirla en algo que no es una amenaza tan grande. Los guerreros de la derecha tenían como objetivo el punto de ese lado, que yo creo que tal como estaba la disposición lo tenía muy fácil, y por la izquierda los caballeros eran quienes se iban a asegurar el punto de la izquierda. Dado su gran rango de zoneo, siempre iban a tener las de ganar a la hora de controlar ese punto junto con el carro. Así que creo que ahí tenía mucha ventaja en el planteamiento. Luego ya el desarrollo de la partida, ya visteis un poco la estrategia que tuve, que fue rodear por los flancos, aprovechando esos impasables, que yo creo que, como os digo, el mapa me dio el 30%, el 40% o más de las posibilidades de ganar esa partida. Rodear y presionar por el centro, de tal manera que yo podía presionar a gusto, porque el bosque no me afectaba para nada, y él no podía presionarme, dado que sus unidades lanceros no eran suficientemente capaces de conservarse solas contra las unidades tan fuertes que llevaba yo, y la única de maestros, que era la que amenazaba, en bosque perdía mucho potencial porque se quedaba impasible, ¿vale? Era un poco tema más de controlar dónde se metía el príncipe, que no me rodeara por detrás. Teniendo eso en cuenta, tampoco me preocupaba dejarle cargas a los Forsaken, como al final ha pasado, porque los Forsaken, al pegar siempre, lo mínimo que le van a, o sea, le van a hacer daño al príncipe. Ellos van a morir. A mí los Forsaken me mueren casi todas las partidas, ¿vale? No es una forma no son una unidad que conserve bien los puntos que tienen, pero lo bueno que tiene es que siempre hace daño, siempre molesta. Es una unidad muy molesta y que si entra siempre te va a hacer daño. Por lo tanto, puede morir, pero como pasó, le clavé 2 heridas al
a su general y luego era muy fácil dejar ese general un arrasamiento que yo viera favorecedor para mí, como fue contra el Doomlord, o simplemente dejarlo vendido a unas contracargas dentro del bosque y cargarle con unidades, pues con la de guerreros o con carros, a caballos. Es decir, lo tenía un poco complicado porque el zoneo por la... Yo creo que el príncipe demonio tenía ventaja en el zoneo por el lado mío ganador, dado que pese a que las distancias eran parecidas a la hora de zonear, el mío tenía magia que le podía hacer pupa, le podía ir fastidiando y demás, y controlar a ese señor significaba meterme muchísimo más fácil por el centro. Así que creo que ahí tenía yo la ventaja. Cometí algún error en la partida, como ya visteis, al tirar taumaturgia alguna vez que saqué un 1 y pues no estoy acostumbrado a llevar taumaturgia. Se me olvidó que es hechizo de taumaturgia uno de los que coge el príncipe en ese caso. Y claro, se me olvidó hacer reroll de ese dado y bueno, si hubiese sacado un 5, el príncipe se podía haber llevado 4 impactos a 4 más y luego yo salvando a 4 más, ¿vale? O sea, podía haberse llevado de media una herida o una o dos heridas, pero que no, yo no creo que fuera decisivo ya que ese fallo, pues bueno, sí que es verdad que podía haber pasado, pero no había un gran porcentaje de posibilidades de que le pasara nada al príncipe demonio, nada realmente grave. Eh, Otro sí que cometí, que me lo comentaron después, es lo de que el movimiento mágico no se le puede aplicar a miniaturas con movimiento aleatorio, ¿vale? Que yo justo cogí el movimiento mágico al principio de la partida porque digo, bueno, vamos a ver porque es interesante echárselo a los Forsaken y además tiene sentido, ¿vale? Pero que es algo que desconocía porque nunca me he metido al movimiento mágico, es un hechizo que no cojo casi nunca o nunca. Y tampoco me he metido a ver cómo funcionaba o sea, en reglas sobre miniaturas con movimiento aleatorio, ¿vale? Que creo que en realidad al final me salió peor mover al Forsaken donde lo moví, dado el error que luego cometía en la colocación de los perros y demás. Y bueno, el tío voló y no era y me salió mal el plan. O sea, me vino hasta peor. Pero bueno, pedir disculpas por ese fallo, ¿vale? Estas cositas pasan. Y, y bueno, al final de la partida conseguí lo que quería. La quimera presionando se llevó la atención de los arqueros y demás, porque vi un momento en el que tuvo que elegir entre príncipe demonio y quimera, porque le estaba rodeando y de frente venía con mucha seguridad. Y eligió la quimera y ahí fue cuando pude entrar con el príncipe demonio por el otro lado. Y con mucha presión por el centro. Entonces ya ahí conseguí hacerle el sándwich, gracias al terreno, como ya he dicho, gracias al mapa, me fue muy fácil hacerle ese sándwich por la gran movilidad de mi ejército y por los inconvenientes que le creaba el mapa con los impasables y el bosque. Y llega ese momento, fue un caos para él porque casi cualquier movimiento le dejaba vendido una unidad o dos. El mago, una retaguardia flanco o frente de los maestros de la espada. Entonces ahí empezó a molestarse mucho en sus movimientos y le acorralé tanto que prácticamente cualquier unidad mía tenía posibilidades para realizar una carga que a él le viniera mal, porque llegado ese momento la única unidad fuerte que le quedaban eran los maestros de la espada. Entonces a los maestros de la espada por frente es muy jodido entrarles, pero si le pillas un flanco, una retaguardia, las probabilidades aumentan muchísimo y al final es lo que pasó. Le acorralé tanto en el movimiento que casi cualquier movimiento me daba arrasamientos, flancos y demás y al final le entré por detrás. Qué mal ha sonado, qué mal ha sonado eso. Le entré por retaguardia a los maestros de la espada con la mala suerte que falló el chequeo repetido, ¿de acuerdo? Y ahí ya acabó la partida, que tampoco creo que hubiese cambiado mucho, a lo mejor se hubiese podido reformar dándome frente al carro, a lo mejor me hubiese matado el carro, pero es que luego hubiese entrado con los guerreros y con el príncipe demonio a su retaguardia, entonces habría sido cuestión de un turno más, ¿vale? Entonces creo que eso más o menos es como transcurrió la partida, creo que no me dejo nada en el tintero, como siempre en los comentarios abajo, pues siempre puedo dejarme alguna observación, algo que queráis que aclare, alguna cosita, lo que queráis, y nada, hasta ahí las conclusiones de este video informe.
informe espero que os haya molado y ya sabéis que tengo ahí el otro de lagartos contra lagartos con Gundizalvo, que cuando toque ya os avisaré, y grabado el videoinforme de lagartos contra demonios contra Lucas, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos, Patreons.